Almas nocturnas, quiméridos errantes, seres de la creación y la oscuridad. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este emocionante, atemorizante e increíble podcast. Yo soy Nixclaw, el gatito vampiro, y junto a mí se encuentra Cebrius, el quimera prohibido. Y esto es los coleccionistas. Sobrenaturales. Y es así como les damos la bienvenida una vez más a este fascinante podcast. Claro que sí. El día de hoy empezamos una serie de 5 especiales navideños. Pero no vengo yo solo. Me acompaña mi querido hermano. Desde el bosque de Naraco, mi querido hermano, el quimera prohibido, Cebrius. Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a, como bien lo dijo mi hermano, la primera de las 5 entregas que estaremos realizando en esta época de fin de año, con temas que, si bien tienen que ver con la temporada, no son para nada agradables y, sobre todo, familiares que representan a la Navidad, sino que estaremos hablando acerca de los temas paranormales y los temas ocultos detrás de estas fechas tan especiales. Así que, hermanito, te hago el honor. Claro que sí. Y el día de hoy vamos a empezar con una figura que prácticamente sí está relacionada con la Navidad, pero podríamos decir que es el más grande terror de la Navidad. El ser más oscuro y más siniestro de toda la Navidad. Un espíritu antiguo que podríamos considerarlo la sombra de San Nicolás, más conocido como Papá Noel, y es O aquel, Santa Claus. o Santa Claus, o viejito pascuero, pero es por lejos el personaje más siniestro y más aterrador. Es Krampus. Particularmente, Krampus es la figura desde el ocultismo y desde la parte esotérica de la Navidad más representativa, porque no solo es la figura opuesta o la antítesis de Santa Claus, sino que adicionalmente es una figura relevante dentro de la cultura humana a lo largo de cientos de años. Es una figura que ha sido venerada y ha sido temida. Ha sido odiada, pero también ha sido respetada. Es una dualidad entre el bien y el mal. Aquello que representa la relación entre San Nicolás y Krampus. Pero para hablar un poco más de eso, creo que es necesario conocer quién es Krampus, qué es Krampus y de dónde parte la leyenda de Krampus. Así que, hermanito, todo tuyo. Bueno, ¿quién es Krampus en sí? Krampus es una bestia horrible, mitad cabra, mitad demonio, que literalmente, por decirlo de una forma, azota a las personas con ramas de abedul para que sean buenas y no traviesen. Y sí, está relacionado con la Navidad. Y Krampus, por así decirlo, es el anti
aparece agitando cadenas y cascabeles, junto con las varas de abedul para azotar a los niños traviesos. Y luego, ¿Sabes, ¿sí? hermanito, sabes el porqué de la razón de que Krampus azote a los niños traviesos o a las personas traviesas o malas con las ramas de abedul? Temo decirte Bueno, eso que tiene un lo significado. desconozco. Temo decirte que lo desconozco, pero Ok, me eso gustaría que tiene lo un dijeras. significado. Eso tiene un significado bastante interesante, y es que el abedul, más conocido como la betula, Sí. es una rama, es un árbol que de hecho sus ramas son demasiado flexibles, por lo cual en la antigüedad las ramas de abedul se secaban y se trenzaban para formar los látigos. Hmm. Adicionalmente a esto, en la parte superior hay unas pequeñas, ¿cómo decirlo? Unas ¿Espinas? pequeñas, no, como unos pequeños frutos, unas pequeñas vainas Ah, que están llenas como de puntitas y provocan urticaria. La razón por la cual Krampus utiliza esto es para que los traviesos se mantengan rascando la comezón, se mantengan, ¿cómo decirlo? Mantengan recordando el castigo que recibieron por la maldad que hicieron. Es bastante particular porque más allá de eso, las ramas de abedul son muy elásticas. Y hay leyendas que dicen que Krampus no solo los azotaba, sino que literalmente ya no solo los nalgueaba, como se podría decir, sino que adicionalmente a esto usaba esas ramas de abedul en algunos casos donde ya la persona no tenía ningún tipo de corrección para cocinarlas, ya que el abedul tiene una particularidad aromática bastante interesante al ser quemado. Y era una de las, ¿cómo decirlo? Suena un poco curioso decirlo de esta manera, pero uno de los especias, una de las especias favoritas de Krampus. Y de hecho hay una leyenda que más adelante les contaré sobre el abedul y Krampus, y que tiene que ver con una parte particular de lo que sería la forma de eliminar a Krampus. Pero adelante. sí. Algo curioso de Krampus es que tiene unas características bastante, por decirlo de alguna manera, grotescas. Tiene cuernos, pelaje oscuro, colmillos y una lengua larga. Otra cosa muy particular es que a Krampus se le relaciona con la mitológica criatura celta del fauno. Como ustedes sabrán, los faunos, curiosamente, también tienen la parte inferior de su cuerpo con patas de cabra. Esto también lo tiene Krampus. Y de hecho se dice que Krampus es un fauno, pero es demasiado alejado de la realidad, ya que Krampus no es un simple fauno. Y más adelante les diré el porqué. Continúa, hermanito. Bueno,
continuando, por así decirlo, ¿cuál es el origen de este ser? En el catolicismo, San Nicolás es el patrón de los niños y su santoral cae a principios de diciembre. Es decir, desde que empieza el 1 de diciembre, ya prácticamente es, por así decirlo, el patrón de esa festividad, ¿verdad? Lo que refuerza su asociación con la época navideña. Y muchas culturas europeas no solo recibieron a este bondadoso hombre como una figura de generosidad y benevolencia, vea, pero entonces podemos inferir que Krampus es la antítesis de lo que es San Nicolás. Podríamos decir que sí, hermanito. ¿Verdad? En sí, el nombre Krampus, de dónde surge su nombre, deriva de la palabra alemana Krampen, que significa garra, y se dice que es el hijo de Hel en la mitología nórdica. Y esta bestia también comparte características con otras criaturas terroríficas de la mitología griega, como los sátiros y los faunos, lo que tú acabas de decir. Es correcto. Y bueno, su origen, pues como te dije, fue más oscuro y más, ¿cómo decirlo? ¿Cómo lo podríamos decir? Más, yo diría más gótico. Sí, bueno, más gótico, más antiguo realmente. De hecho, hay una pequeña leyenda de la época estaríamos hablando finales del año 1300 y principios de 1400, en los cuales aparece la figura de Krampus. Y se dice, ojo, se dice que Krampus es el hijo corrupto del dios Pan, el dios del bosque. Para la mitología celta, la mitología teutona, los galos, bueno, todas esas antiguas culturas que se aglomaron en lo que es la parte central de Europa, central y sur de Europa. Estoy hablando parte de España, Francia, Alemania, Liechtenstein, Países Bajos, Austria, parte de Italia, toda la parte de Polonia, Dinamarca, bueno, en general, esas culturas veneraban a un dios como una figura principal, y era el dios Pan, que era algo así como el dios de la naturaleza y de la fertilidad. Pues Krampus, para ellos, de hecho representaba lo opuesto a su padre. Era la desolación y la infertilidad, ya que se decía, según ellos, que todo lugar por donde Krampus merodeara automáticamente se convertía en tierra estéril. No crecía un solo árbol a su alrededor, una sola maleza. Era tierra absolutamente muerta. Interesante. Bastante. Y fíjate que hay fiestas que celebran a Krampus. Sí. Y hay varias fiestas, de hecho, varias celebraciones que celebran a Krampus. Fíjate que, mira, según el folclore de
de este ser, el Krampus aparece en los pueblos la noche del 5 de diciembre, conocida como la Krampusnacht o la noche del Krampus. Y al día siguiente es que el 6 de diciembre es el Nicolastag o el día de San Nicolás. Entonces los niños miran en la puerta de su casa para ver si el zapato que han dejado o la bota que han dejado afuera la noche anterior contiene regalos, que es una recompensa por buen comportamiento, o una vara por mal comportamiento. Particularmente, de hecho, esa noche, y en algunos países existe la creencia de que para evitar que Krampus llegue a tu, ¿cómo lo digo? Llegue a tu casa, debes colocar muérdago, el famoso muérdago, que de hecho esa es una de las creencias o una de las, bueno, sí, cábalas navideñas sobre el muérdago y los besos y toda esta cuestión. Pues de hecho el muérdago, según la mitología celta, sirve para ahuyentar a Krampus. Ahuyentar. Porque lo utilizaban más que todo las familias cuyos hijos o hijas realmente eran desobedientes, empedernidos. Qué raro. Exactamente para evitar que Krampus lastimara a sus descendientes. Pero, ¿cómo decirlo? En algunas ocasiones se encontraba las varas de las varas colgadas de muérdago destrozadas, porque era tanta la, ¿cómo decirlo? Era tanta la maldad que hasta el mismo Krampus lograba resistir ese intento de expulsión. Ya. Pero continúa, hermanito. Bueno, fíjate que uno se pregunta, ¿y qué necesidad hay de asustar a los niños con este monstruo? ¿Vea? Porque prácticamente es un monstruo. Prácticamente es un monstruo. Muchos dicen que quizás sea una forma en que los humanos entran en contacto con su lado animal, pero yo diría que es más que consiste en asumir una doble personalidad. Porque en sí, Krampus representa la desobediencia. O sea, el castigo por la desobediencia. Contrario a lo que representa San Nicolás o Santa Claus. ¿Ya? Ok. O sea, para mí, ¿por qué hay que asustar? No es que yo considere que es necesario asustar, porque no creo que sea algo correcto asustar a los niños, pero es más como una, digamos, una tradición, una lección, por así decirlo. Sí. Es una lección que a veces hay que imponer para que el carácter de la persona cambie, pues. Sí, tienes toda la razón. O sea, el Krampus, más allá de la que, digamos así, ahora se lleva asustando a los niños, más allá de eso, Krampus de hecho nace como, ¿cómo decirlo? Como la figura que se utilizaba en la antigüedad, no para asustar a los niños, sino para asustar a los campesinos. Ajá, correcto.
Y la usaban más que todo las personas con títulos nobiliarios. Es decir, los nobles de la época lo utilizaban para presionar a los campesinos, obviamente exigiéndoles los cultivos, las cosechas y haciendo las demandas que, que por lo general se hacían en la época. Sí. Pero claro. después, realmente, de hecho, aquí es donde viene un dato curioso que no sé si tú sabías y no sé si chat, pero de hecho se dice, no sé si has escuchado la leyenda del flautista de Hamelin. Sí, claro, ¿quién no la conoce? Se dice que la flauta que tocó dicho flautista para llevarse a los niños, que de hecho esa es la analogía y la historia, fue hecha por Krampus. Hay una pequeña leyenda en la cual se dice que un músico le entregó su alma a Krampus a cambio de que éste le susurrara melodías en el oído. ¿Y por qué lo digo? Porque, como te dije, se dice que según la mitología céltica, según la mitología teutona, según la mitología escandinava, Krampus es hijo del dios Pan. Pues al ser hijo del dios Pan, se dice que Pan tenía un exquisito talento para la música. Y su talento con la flauta era tan hermoso que rivalizaba. Ojo, no es la referencia, sino es la referencia que se hace ya muchos años después, que según los papiros y los escritos y las pinturas de la época, se dice que la música y las melodías que tocaba Pan con su flauta rivalizaban con las melodías tocadas por el mismísimo Orfeo a los dioses olímpicos. Era tan bello era tan exquisita su melodía que rivalizaba con las tonadas del legendario Orfeo. Lo particular de esto es que Krampus, también en algunos escritos se dice que Krampus heredó ese exquisito talento. Al ser hijo de Pan, heredó sus cualidades musicales y su talento con la flauta. Es por eso que se relaciona al flautista de Hamelin y su pacto con el diablo, entre comillas, con Krampus. Porque para los que no saben también, ya un poco entrando más en la romantización y en la absorción por parte del catolicismo de la figura de Krampus, a quienes empezaron a ver, ojo, porque la Iglesia Católica, el catolicismo, absorbió la figura de Krampus y la convirtió en lo que hoy por hoy conocemos como un incubo, que es la versión masculina de los famosos demonios de las tendencias, exacto, de los súcubos o de las súcubos, porque en general no, realmente todos los súcubos, todas las súcubos son hembras. Y los incubos son varones, los machos. Entonces la romantización y la absorción cristiana de Krampus hicieron que esa representación del diablo con el cual el flautista de Hamelin hizo el pacto sea realmente la figura de Krampus. Sí, ese es un dato curioso que de hecho lo estaba leyendo aquí y wow. Pero continúa, hermanito. Sí,
Que tú querías hacer una referencia. ¿Perdón? Que tú querías hacer una... mira, de hecho particularmente se dice que para la época, ojo, y esto se dice que el evento real sucedió el 26 de junio de 1284, pero realmente para esa época, se manejaba otro tipo de calendario. Se manejaba otro tipo de calendario. De hecho, para esa época era bastante particular. De verdad. Sí. De hecho, era el calendario juliano. Y si vamos a tomar la fecha del 26 de junio de 1248, estaríamos hablando realmente de... Creo que si no estoy mal, estaríamos hablando sobre finales de octubre, principios también de noviembre. Sí, si no estoy mal, estoy revisando aquí, pero creo que más o menos esa... Sí, efectivamente estamos hablando sobre finales de lo que sería hoy, finales del mes de octubre, inicios del mes de noviembre. Ya que pues se tenía entendido que los meses duraban muchísimo más en el calendario juliano a lo que duran en el calendario actual, que es el calendario gregoriano. Ok. Continúa, hermanito. Sí, bueno, pues hay algo particular, fíjate, y es que Krampus en algún momento fue suprimido, pero después resurgió. Fue suprimido durante mucho tiempo, porque la Iglesia Católica prohibió las estridentes celebraciones y los fascistas de Europea de la Segunda Guerra Mundial venían a esta figura como un ser despreciable por considerarlo una creación de los socialdemócratas. Pero la imagen de esta bestia resurgió en los últimos años y en parte gracias a la cultura pop, que busca formas de celebrar las fiestas navideñas de maneras no tradicionales, por ejemplo. Y en Estados Unidos, por ejemplo, la gente abraza el lado oscuro de la Navidad con las películas de Krampus y episodios especiales de televisión. Se organizan fiestas de Krampus, se asiste a Krampus Nachts locales en ciudades así como Washington DC o Nueva Orleans, y se participa en carreras con temáticas de Krampus. Mira, de hecho, ya que hablaste de Nueva Orleans, ¿tú sí sabes por qué es famoso Nueva Orleans? Mira, conozco que Nueva Orleans es famoso por sus prácticas de vudú. Pues particularmente los hechiceros vudús fueron los que introdujeron a Krampus en la cultura norteamericana. Sí. Sí, claro. Ya que muchos de ellos bajo otro nombre, claro está. Para ellos era Valor, el dios maligno. Pero Krampus, o la figura de Krampus, fue introducida a la cultura americana por los migrantes de, sobre todo, las colonias francesas, inglesas en el Caribe, y también un poco de los emancipados esclavos negros
de finales de la Guerra Civil. Ellos son los que se encargan, mediante el culto al dios maligno Valor, de introducir la figura de lo que hoy por hoy, dentro de la cultura gringa o norteamericana, se le conoce como la figura de Krampus también. Solo que fue introducida bajo otro nombre. Curioso, ¿no? ¿No crees? Muy curioso. Y fíjate que ahorita que hablamos hace rato de que en Estados Unidos se abraza ese lado oscuro. No sé si tú recuerdas que en 2015, de hecho, salió una película basada en este mismo personaje. Pues no te voy a mentir, no la recuerdo. No la recuerdo. Bueno. No. Bueno, pero no te preocupes. Yo la vi y puedo hablar un poquito de ella. Sí, adelante, dale. Bueno, la película en sí comienza con que una familia ha perdido su espíritu navideño. Eso es lo principal. Ha perdido su espíritu navideño. Y el niño de la familia, Max, también pierde el espíritu de la Navidad. Por lo tanto, ese año no llega Santa Claus. En su lugar llega este espíritu antiguo, Krampus. Y no viene solo, porque viene con un montón de esbirros que lo ayudan. Y particularmente Omi, que es la abuela de toda la familia, que es la que prácticamente se crió en Austria, ya sabe que esta vez no va a venir Santa, puesto que ella ya vivió esa época, debido a que cuando pasó lo de la Segunda Guerra, y espero que Twitch no se me ponga sensible, cuando pasó eso, no había mucho que comer, la gente se estaba muriendo de hambre, todos habían olvidado el verdadero significado de la Navidad. Entonces, esa noche, en lugar de llegar Santa Claus, según Omi, llegó un espíritu más antiguo, que era la sombra de San Nicolás, Krampus, pero que solo se llevó a su familia, no se la llevó a ella. Le dejó una campana que tiene su nombre grabado, que tiene el nombre de Krampus grabado, como un recordatorio de lo que pasa cuando uno pierde su espíritu navideño. Algo terrible, algo terrible, por así decirlo. Al final, no quiero hacer mucho spoiler por los que no han visto la película, pero al final resulta que todo parece ser un sueño, pero Krampus los está vigilando de que no vuelvan a perder su espíritu navideño. Algo perturbador, ¿no crees? Bastante. Y de hecho, dale, no, dale. de hecho, mira que aquí Bogart dice algo interesante de lo de todo el carbón. De hecho, como lo dije anteriormente, la rama de abedul que usaba Krampus en la leyenda teutona para azotar a los, entre comillas, traviesos, también era su especia favorita a la hora de cocinar a los que ya eran demasiado traviesos, demasiado malos, para obtener la redención y el castigo, y hacer caso al castigo recibido. Era la especia favorita de Krampus. Y el mítico carbón, de hecho, nace de que, particularmente cuando Krampus devoraba una de sus víctimas, ojo,
Krampus devoraba a una de sus víctimas, curiosamente en la casa de sus familiares dejaba particularmente un trozo de carbón de abedul en la puerta. De ahí nace el famoso mito de que si eres un niño malo, usted deja carbón en lugar de regalos. Pero no es Santa Claus, realmente es Krampus y no te lo deja a ti, puesto que tú eres su bocadillo, sino que se lo deja a tu familia como recordatorio de que hicieron un mal trabajo criando a esa persona y que recibió el castigo según pone claramente. Pero bueno, les voy a describir cómo es Krampus en la película para que se vayan acostumbrando si es que la quieren ver en este 2025 para esta Navidad, si quieren pasar un rato. Les voy a decir que en la película de 2015 Krampus no solo es un monstruo del folclore, es una entidad antigua, implacable y silenciosa, y castiga a quienes pierden su espíritu navideño. ¿Cómo luce en la película? Bueno, tiene una apariencia monstruosa pero casi humanizada, porque su rostro parece una máscara grotesca de Santa Claus envejecido. En realidad es una máscara con una expresión congelada de una sonrisa macabra. Sus ojos brillan con malevolencia dentro de una máscara cadavérica que, por así decirlo, sus ojos se ven casi como los de una cabra. Tiene un cuerpo enorme y encorvado, es gigantesco con una presencia casi titánica y domina cualquier habitación. Su espalda se curva como si cargara siglos de odio navideño. Los cuernos que tiene son cuernos retorcidos que se asoman desde la cabeza, recordando su verdadera naturaleza, que es demoníaca. Su manto rojo que trae está rasgado. Se parece mucho a la de Santa, pero está sucia, vieja y andrajosa. Arrastra por la nieve esa capa, dejando un rastro siniestro. Tiene manos largas y garras afiladas. Sus dedos son, pues, exageradamente largos y terminan en unas uñas negras y curvas que pueden destrozar madera, carne, chimeneas. La lengua que tiene, o sea, aunque apenas muestra su verdadero rostro, cuando lo hace deja ver una lengua larga, bífida y animal. Y tiene campanas, cadenas y un saco que, wow. O sea, su llegada se anuncia con el sonido de las cadenas y las campanas navideñas distorsionadas. Su saco está lleno de juguetes y criaturas retorcidas que lo ayudan para atormentar a sus víctimas. Y curiosamente, un dato particular de esta versión de Krampus, que está muy, por así decirlo, muy romantizada o muy, ¿cómo diríamos? ¿Cómo lo dirías tú? Yo le diría, ¿cómo le diría yo? Muy modernizada. Modernizada. Sí, yo le diría muy modernizada. Porque la leyenda no cuenta que él tuviera esbirros, pero en la película sí tiene unos esbirros que lo ayudan. Por así decírtelo, te voy a mencionar a los que lo ayudan. Uh-huh. Tenemos al payaso serpiente, que es el clown, o un Jack in the Box. Me imagino que conoces lo que son los Jack in the Box, aquellos payasitos Sí. que saltaban cuando vos girabas la manivela de una cajita. Sí. Bueno, por así decírtelo, ese es el más poderoso de todos y es el más perturbador.
Tiene Ok. una cara de payaso vieja y cuarteada, con una sonrisa inmóvil y enferma. Su cuerpo es de una monstruosa serpiente de carne segmentada como un gusano gigantesco. Engulle a sus víctimas enteras mientras emite ruidos húmedos y risas deformadas, y sus movimientos son lentos, sinuosos, y disfruta cada segundo de terror que provoca. Luego están las bestias élficas, o más conocido como los duendes oscuros. Son pequeños, pero son inquietantes. Llevan máscaras de madera talladas a mano con expresiones demoníacas y exageradas. Visten ropas viejas y desgastadas, como versiones corruptas de los duendes navideños. Son ágiles Sí. y silenciosos, atacan en grupo. Sus risas son chirriantes y son tan inquietantes como cuchillos oxidados. Luego están los Gingerbread Men, que son los muñequitos de jengibre. Son adorables, sí, pero son letales. Son pequeños, Ok. quemados y deformes. Tienen ojos de glaseado brillantes y tienen sonrisas malévolas. Están armados con clavos, cuchillos pequeños y fondant afilados. Se mueven como gremlins hiperactivos atacando en manada. Gritan, ríen y chillan con voces caricaturescas pero siniestras. Luego está Chero, que es un ángel retorcido. Es la versión pesadillesca de un árbol, de un adorno de árbol. Tiene alas desgarradas, piel arrugada, ojos saltones. Sus dientes son afilados como agujas. Su sonrisa es grotesca. Se comporta como si fuera una criatura salvaje. Muerde, araña y se ríe de forma aguda. Y se esconde entre las sombras del árbol para saltar sobre sus víctimas. Luego tenemos a el oso de peluche, que es el Teddy. Es una pesadilla salida de un cuarto de juego, literalmente. Porque es un oso de peluche marrón, pero sus ojos son enormes, vidriosos y hambrientos. Tiene colmillos por toda la boca y garras metálicas. Se mueve con espasmos bruscos y parece de plano como si fuera un animatrónico poseído. Luego, Ok. luego está el robot asesino, el cual es el robot Toy. Es pequeño, pero es implacable. Es un robot de juguete plateado con mandíbulas retráctiles llenas de cuchillas. Se lanza de cabeza para morder y cortar todo lo que tenga delante. Sus sonidos mecánicos son frenéticos, lo que lo hace pues aún más inquietante. Y aunque aparecen brevemente, estos son esenciales y son las criaturas subterráneas de nieve. Se mueven bajo la nieve como gusanos gigantes. Surgen para arrastrar a la gente hacia abajo, al inframundo. Solo se ven sombras y siluetas de manos deformadas, lo que eso lo hace más aterradores. O sea, Ok. y esos son todos los ayudantes bueno, los esbirros de Krampus en la película de Sí. Kings. Porque Bueno, técnicamente varios de esos ayudantes o varios de esos esbirros, algunos se mencionan en algunas leyendas. Algunas leyendas teutonas hablan precisamente acerca de los famosos los muñequitos de jengibre, que de hecho en ellos, tú lo dijiste muy bien, que parecen como gremlins, pero particularmente en estos seres fueron los que se basaron los creadores de la película de Gremlin, particularmente. Y sí existen en los registros que Krampus tuviera algunos esbirros, no ayudantes, sino esbirros o familiares que podía invocar para realizar sus trabajos sucios, por así decirse. sí, Algunos de ellos, pues tú mencionaste las referencias de ¿de la? las referencias de la película nos traen algunas criaturas. Por ejemplo, tú mencionabas, como lo dije anteriormente, los gingers.
o los muñecos de jengibre son lo que se basaría, bueno, lo que se basaron para hacer los gremlins, pero de hecho estas criaturas eran conocidas como, ya te voy a decir, es que tengo el nombre aquí, de hecho, en la punta de la lengua, eran conocidos como los Ginger Krampus o los Ginger Snaps en la vida real. La traducción, obviamente. No sé cómo se pronuncie. Ya. Lumpy Krampus. Lumpy Krampus. Sí. Sí. Bueno, pero aquí está en otro, que no sé cómo se pronuncia, pero de hecho sí hay referencia a los Lumpy Krampus y hay unos que son en forma de cuervo, según algunos registros gráficos de Krampus, en los cuales los usaba para cegar a sus víctimas y evitar que se escaparan. Y con sus víctimas me refiero ya a sus víctimas terminales, a las que ya él juzgaba como incorregibles y aplicaba el castigo final. Estas criaturas se caracterizaban por ser del estilo de los cuervos, con un plumaje tan oscuro como la misma noche, un olor a jengibre y bayas en estado de descomposición, fermentadas prácticamente, y sus patas eran como ramas de muerda. Y ojo, aquí ya yo creo que para ir finalizando un poquito, aquí es donde yo les decía que iba a entrar un dato curioso acerca de Krampus y un poco lo que se conoce por cuenta de los que yo he mencionado muchas veces aquí en el podcast. Tú sabes a quiénes me refiero, y es el famoso bestiario de los hermanos Grimm. Sí, correcto. Según los hermanos Grimm, y en su bestiario, según Jacob y Wilhelm Grimm, ellos realmente lograron encontrar una forma de acabar con Krampus. Pero ¿por qué digo una forma de acabar con un dato aterrador que dan los hermanos Grimm acerca de Krampus? Y es que Krampus no es un solo sujeto. Krampus es una especie completa, cuyo nombre realmente es Besen Ich Krampus, según el bestiario de ellos. También conocidos como Besen der Krampus. Y según los hermanos Grimm, ojo aquí al dato particular, según ellos, según su bestiario, a finales de 1700, Jacob, que era el mayor de los dos, logró asesinar a un Krampus en el Bosque Negro con una rama de muérdago bañada en sangre de cordero virgen, o sea, me imagino cachorro, un cordero cachorro, y ojo a eso, jengibre puro, apuñalándole en el corazón 18 veces por lado y lado.
ya que se dice que Krampus tiene la capacidad de regenerarse, o estas criaturas, según los textos que fueron alcanzados a traducir de el bestiario de los Grimms, tenía la capacidad de regenerarse 17 veces cualquier herida mortal. Por eso, al ser apuñalado por lado y lado, a lo cual Jacob lo que hizo fue empalar a un cráneo, un árbol de muérdago en el bosque negro, lo que hoy conoceríamos como la selva negra. Eh, en Alemania, esa selva negra es más o menos que es un territorio, es un macizo que está ubicado al sureste de Alemania, en lo que vendría siendo el estado de Württemberg. Allí se dice que Krampus llevó un niño, según los textos, por digo, llevó un niño de la región más cercana del Rin, que es el río que atraviesa esta zona. Jacob lo encontró cerca del bosque de abetos y abedules, logrando rescatar al niño perdiendo uno de sus dedos en la lucha. Estoy leyendo la traducción de lo poco que se traduce de este libro. Sin embargo, al perseguirlo más, logró llegar y acorralarlo en la ladera norte del río. Allí logró acuchillarlo 17 veces bañada en sangre de cordero, con eh, jengibre, mezclada con jengibre. Pero la bestia no se detenía, era muy fuerte. Jacob valientemente se lanza al río y más adelante, al salir con el niño, nota que la bestia lo atrapa del pie. Para lograr salvarse, le apuñala la mano con esta rama, lo cual le produce una herida que no es capaz de curar. Al darse cuenta que en el río flotaban algunas ramas de muérdago, Jacob nota grandes árboles y lanzándose contra la bestia logra empalarlo en uno de estos, acabando finalmente con el terror que atemorizaba las riberas y las pequeñas aldeas alrededor del, particularmente fuerte. Pero pues, ¿qué pasó, hermanito? Bueno, me quedé anonadado. Sí, La historia es sí, a sorprendente. veces se encuentran algunas cosas que son, ¡guau!, te vuelan la cabeza. Pero bueno, por eso quería mencionar el tema de el eliminar a Krampus, porque como te dije, según los Grimm, Krampus no es un solo ser, es una especie completa de criaturas de la noche, Me imagino. lo cual lo hace bastante aterrador. Pero nada, hermanito, te hago los honores para que despidamos nuestro podcast Claro. Y una vez y más. adelantes un poquito de lo que vamos a ver. Ah, sí, cierto. ¿No quisieras hacerlo tú? ¿No quisieras Dime. hacerlo tú? No, dale tú que eres el anfitrión. Bueno, chicos. Para el siguiente episodio, vamos a hablar sobre un personaje también navideño que
más que ser navideño, bueno, sí es navideño, no les voy a mentir, pero tiene que ver con que em, ama más el dinero que su propia vida, por así decirlo. Creo que ya algunos pueden intuir de quién hablamos. Puede que sí. Que lo diga el chat. Que lo diga el chat. A ver si sabe de quién estamos hablando. Porque estamos Creo hablando que de no. una persona que era codiciosa, que era avara, que era... ¿Cómo se llama? Codiciosa, avara, Scrooge. Scrooge. Ebenezer Scrooge. Ok, bien, Richie. Sí se la sabe. Sí se la sabe. Sí se la sabe. Solo que una pequeña corrección. Se escribe con 2 O. Scrooge. Ajá. Es correcto. Y exactamente de ese vamos a hablar. De Ebenezer Scrooge. Y no solo vamos a hablar de Ebenezer Scrooge. Vamos a hablar de alguien más que lo visitó en una noche. Sí. Pero eso será Pero eso será más adelante. más adelante. Sí, sí. Bueno, no queda más que despedirme. Y te agradezco, hermanito, por haberme acompañado en este. No, yo te agradezco a ti. Yo te agradezco a ti por invitarme. No te escucho. Ya, ahora sí, ya. No, que te agradezco Ah, de este bello podcast que pues para mí ha sido algo especial y ha sido algo, pero pues nada, bueno, olvidémonos de los chicos. bueno, chicos, nos veremos en la próxima. Yo soy Nixcloud, el gatito vampiro, y junto a mí estuvo. Cebrios, la quimera prohibida. Y Y esto fue un episodio más de Los coleccionistas. Sobrenaturales. Nos veremos en la próxima. Tengan un excelente resto de mañana, tarde o noche. Nos veremos en la próxima. Chao. Chao.